Estamos con Gustavo Vera. Yo lo conocí a Gustavo Vera en un lugar que se llama La Alameda, en la esquina del parque. ¿Cómo se llama el parque ese? Parque Avellaneda. Parque Avellaneda. Hace unos cuantos años había logrado descubrir un lugar donde había trabajo esclavo. Vi algunas de las chicas que habían sido rescatadas, que estaban viviendo ahí en la esquina de La Alameda. Y conozco, bueno, de ahí hice un montón de reportajes para la radio, en su momento para Radio Cooperativa, antes para Radio Argentina. ¿Cómo llegás a esta cosa donde Zaffaroni aparece involucrado, o por lo menos como propietario de varios departamentos donde se ejerce la prostitución? A ver, en realidad nosotros habíamos denunciado el 15 de diciembre del 2009 613 prostíbulos, junto con varias ONG, que lo sacamos de los diarios, de las páginas web y de los sitios donde se publican ofertas sexuales, y que en la mayoría de los casos habíamos logrado constatar que detrás de esos supuestos privados lo que había era proxenetismo, y en algunos casos presunción importante de trata de personas por la cantidad de personas migrantes, digamos, y jóvenes que estaban trabajando, que estaban siendo explotadas en el lugar. Esa denuncia en su momento se hizo sin saber claramente quién era el propietario de cada uno de estos prostíbulos. La denuncia se hizo ante la Procuración General de la Nación, ante la Fiscalía Antitrata, ante la Justicia Contravencional, ante la Agencia de Control Comunal. El ABC de la investigación de cualquier denuncia donde se está mencionando un ilícito importante es chequear a quién pertenece el dominio, las propiedades. Yo no puedo creer que ninguno de los 4 organismos, cuando chequeó esos 613 prostíbulos, no se dio cuenta que algunos eran propiedad del doctor Eugenio Zaffaroni. Vos todavía no lo sabías, ¿eh? No lo sabía. En realidad me entero el viernes pasado, y me entero el viernes pasado porque los vecinos del departamento de Zaffaroni, que está en el edificio Vicente López al 2200, le entregan a un periodista de perfil documentación que acredita que ahí hay un prostíbulo, que los vecinos vienen protestando por la presencia de ese prostíbulo, que la policía les dice que no pueden hacer nada porque es de un juez, y muestran, digamos, el resumen de expensa donde consta que el propietario de ese lugar donde se ejerce la prostitución por cuenta ajena, o sea, proxenetismo, es Eugenio Zaffaroni. A partir de que el periodista de perfil recibe esta nota, empieza a chequear los datos de la propiedad y salta que esa propiedad ya había sido denunciada en aquel listado que habíamos presentado en el 2009. Entonces establece contacto telefónico con nosotros. Se publica esa nota, ¿sí?, mencionando esta paradoja de que un juez de la Corte Suprema tenga una propiedad alquilada que funciona como proxenetismo, donde había un señor que regenteaba 5 mujeres paraguayas, y a partir de que sale esa nota, en los comentarios de esa nota, aparecen los vecinos del otro edificio, del de Marcelo Ortega Alvear 1906, y dice, acá también hay, vengan a verlo. Bueno, vamos al lugar, nos reunimos con el consorcio, nos cuentan las quejas que le hicieron a la gente que administraba los bienes de Zaffaroni, las quejas que hicieron a la comisaría, los disturbios que había en el lugar, y también constatamos que se trataba de un prostíbulo denunciado en el 2009, ¿sí?, y que también tenía una oferta sistemática en la web, en los diarios, y que también era propiedad del doctor Zaffaroni. Decime, ¿qué chance hay de que Zaffaroni no haya tenido conocimiento de eso? Ya son 6 los lugares, suena un poco extraño. Hasta ahora tiene 15 propiedades, de las cuales en 6 hemos detectado proxenetismo, entre las cuales en 3 por lo menos una presencia masiva de migrantes, concretamente desde República Dominicana y Paraguay, en todos los casos ejerciendo proxenetismo, en algunos casos con alquileres exorbitantes, por ejemplo... Eso quería preguntarle, el tema del alquiler, porque a mí un abogado, Marcelo Parrilli, justamente me dijo que cuando se trata de esto, en general los alquileres son bastante más altos. Tal cual, por ejemplo, en pasaje de Lepiane al 688... Zaffaroni tiene una propiedad que funciona como prostíbulo hace 3 años, que fue desmantelada el martes pasado, 26 de julio, pero que hay bastantes constancias de que funcionaba así, porque hay mucha oferta que fue publicada, incluso hay un juicio hecho en una fiscalía correccional. Ese prostíbulo estaba pagando de alquiler 5.500 pesos por una propiedad de 2 ambientes que no paga 1.600, 1.800. Tal cual. Está pagando 3 veces más. Exactamente. Ahora, ¿quién es el que en teoría administra estas propiedades? Ricardo Montivero, que es el apoderado de Zaffaroni, un viejo amigo y conocido de Zaffaroni, que incluso fija su domicilio legal en la casa de Zaffaroni, y donde inclusive una de las líneas telefónicas de la casa de Zaffaroni está a nombre de Ricardo Montivero. ¿Vive efectivamente ahí o dice vivir ahí?
por lo menos tiene una relación fluida, dice vivir ahí, y tiene una relación fluida. Bueno, pero me y imagino asidua. que si es un juez de la Corte y el señor dice vivir ahí, es porque vive ahí, porque no va a mentir un juez de la Corte. Suponemos que no va a mentir. Entonces vive ahí. Sí, Salvo suponemos. que él nos diga que no. Su domicilio fiscal es Si en la casa de Perdóname Zaffaroni. que sea tan insistente, pero si es un juez de la Corte que no mienten y dice que vive ahí, vive ahí. Sí, seguramente debe ser así, Entonces supongo. vive ahí. Okay. Es imposible que Ricardo Montivero no le haya comentado los problemas que había en los edificios, las denuncias que había de los vecinos. No es creíble que los proxenetas o los tratantes monten prostíbulos a espaldas de un juez en una propiedad, digamos, del propio juez, porque sería exponerse a ir preso a las 24 horas de que tome conocimiento su señoría. Y no es tampoco demasiado creíble que Zaffaroni no haya tenido conocimiento, si no es por la vía del consorcio, por la vía de Ontivero, o si no por la propia web. Uno pone las propiedades de Zaffaroni en la web, estas 6 propiedades, y te aparecen en distintas páginas que tienen que ver con avisos prostibularios. Ahora, decime una cosa, tengo entendido que en algún caso, cuando algún vecino fue a quejarse, la policía le respondió algo que de alguna manera implicaba que ellos también estaban teniendo conocimiento. Sí, la policía lo que le dijo es que no se podía hacer nada porque era propiedad de un juez, y aparte otro hecho incontrastable es que salvo el prostíbulo de Lepiane, que antes era de Montivero y se lo vendió a Zaffaroni, en los demás prostíbulos no hubo ni clausura, ni allanamiento, ni inspección, no hubo ningún tipo de control por parte del Estado de esos lugares, pese a las quejas recurrentes de los vecinos, y esto evidentemente habla de que había algún tipo de protección. Decime una cosa, pregunta un tuitero, ¿cuál es la responsabilidad legal que le cabría a Zaffaroni? A ver, el artículo 2 de una convención del 49 de Naciones Unidas contra la explotación sexual por cuenta ajena penaliza el facilitar en arrendamiento locales para el ejercicio de la prostitución, y ni hablar de proxenetismo. Está violando la ley de profilaxis en su artículo 15 y 17, también está violando concretamente esta convención que mencionaba, está violando los propios estatutos de la Corte Suprema en lo que tiene que ver con probidad y decoro, que tienen que mostrar los jueces de la Corte como garantes del orden republicano en la Argentina. Y lo que hay que determinar, y esto lo tiene que determinar concretamente la investigación que se tiene que abrir a partir de la denuncia que formalmente presentamos ayer en la Procuración, es cuál es el nivel de conocimiento que Zaffaroni tenía de los hechos y de vínculo, porque podríamos estar frente al delito de encubrimiento, digamos, de delitos importantes, porque aparte acá no solamente había proxenetismo, sino también una fuerte presunción de trata en algunos lugares. Había casos de chicas paraguayas y demás. Y por ejemplo, el de Vicente López eran todas chicas paraguayas, y el de Paraguay al 800 eran todas dominicanas. Obviamente no vinieron dominicanas a un departamento de la calle Paraguay a armar una cooperativa, estaban regenteadas por una madame. ¿Tenés alguna idea de precios en algún otro departamento, o el único que pudiste constatar es el de 6? No, el único que pude constatar es hasta ahora el de Lepiane. Ajá. Ahora, en teoría, si se hace una denuncia como la que vos hiciste en el 2009, la justicia tiene que seguramente revisar todos esos departamentos, ¿no? Sí, de hecho, cuando hubo allanamientos hace pocos meses sobre unos 40 prostíbulos que Intervino Servini de cubría, eran sobre la base de el listado que nosotros habíamos entregado en el 2009, o sea que hubo un chequeo. Es más, esos allanamientos llegaron porque se empezaron a cruzar datos respecto a los propietarios, respecto a los que regenteaban, respecto a los testigos que aparecían cuando estos prostíbulos tenían algún tipo de causa contravencional o correccional. Por lo tanto, supongo que así como chequearon esos 40, tienen que haber chequeado el resto. Y si chequearon el resto y descubrieron que dentro de los prostíbulos denunciados había 2 que eran propiedad de Eugenio Zaffaroni, la pregunta del millón es, ¿le avisaron a Zaffaroni? ¿Zaffaroni qué hizo en ese caso? Pero vamos al punto que me interesa, que por ahí no está tan relacionado con Zaffaroni, pero sí con el rubro 59, por ejemplo, sí. ¿no? Es decir, que por un lado aparece una decisión del gobierno de frenar esos avisos, decisión que yo no tengo muy claro de que sea correcta, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Pero al mismo tiempo, ya había 600 y pico de departamentos que vos mismo te encargaste con 20 ONGs más de denunciar, que podían haber sido cerrados, terminados y liquidados, y sin embargo eso no pasó. No pasó. En ninguno de los 600 no pasó, y por eso dijimos que la previsión de la publicación de ofertas sexuales no era suficiente
si no iba acompañado de una política consistente en la lucha contra la trata y el proxenetismo, que hasta ahora no había ningún tipo de lucha consistente. De hecho, la doctora Garré, con las medidas que está tomando, está demostrando el nivel de corrupción que tenía la Policía Federal. Por ejemplo, prácticamente el sudeste de Capital tuvo que ser intervenido por la Gendarmería, porque ya era incontrolable, digamos, funcionaba más para proteger al crimen organizado y para recaudar y regentear prostíbulos que para defender la seguridad de los ciudadanos. Y un ejemplo concreto fue la denuncia que se hizo el año pasado con Nancy Miño. Nancy Miño, la agente de la División de Trata, que denunció a sus superiores diciendo que la División de Trata, lejos de luchar contra la trata, se dedicaba a fraguar pruebas hacia los juzgados, o inventar pruebas concretamente, regentear prostíbulos, tarifarlos, es decir, una actividad... ¿Y dónde fue a parar esta chica? Esta chica fue separada, hubo movilizaciones, hubo mucho respaldo legislativo en su momento y tuvo que ser reincorporada y actualmente está en el área previsional de la Superintendencia de la Policía Federal. Decime una cosa, Zaffaroni dice que él no tiene el menor conocimiento, que eso era administrado por otro, pero no niega la existencia de los prostíbulos, no niega tampoco que, porque aparte habla de conocimiento formal, pero no niega la posibilidad de conocimiento informal. ¿Vos tenés idea de que él haya tenido conocimiento informal, como él llama? Sí, los vecinos manifiestan que por lo menos a las personas más allegadas, es más, en el caso de Marcelo T. Alvear, un testimonio de un vecino plantea que en una oportunidad se rompió una lámpara central del edificio por una pelea de borrachos que salieron del prostíbulo, y que los vecinos se quejaron, concretamente a la inmobiliaria y al apoderado, y que concurrió la secretaria del juez con otras personas a reparar el daño que se había hecho en la lámpara. Con lo cual, yo la verdad que no puedo creer que toda la gente allegada a Zaffaroni, ninguna le haya comentado que había prostíbulos funcionando que podían poner en riesgo, digamos, su honor y su prestigio, y no puedo creer tampoco que los organismos del Estado no lo hayan advertido tampoco. Otra pregunta de Nico, la primera de Nico sería, ¿se podría afirmar entonces que desde 2009 el juez o su apoderado tenían conocimiento de esto? Por lo menos las denuncias fueron públicas, los organismos del Estado tenían esas denuncias, varios blogs y medios de comunicación colgaron el listado, que al día de hoy se lo puede encontrar en Internet, y pueden verificar per se que esto estaba denunciado, concretamente varios de estos lugares ya estaban denunciados, así que bueno, sí. ¿Desde cuándo funciona como puticlub? Fecha, lo más precisa posible, quién lo descubre y quién era anterior inquilino. Bueno, me imagino que será de los más antiguos de esto, ¿no? Bueno, algunos de los casos, por ejemplo, tienen 4 años de antigüedad, otros tienen 3, otros tienen 2, depende. Nosotros nos consta... ¿Todos fueron siempre a nombre de Zaffaroni? ¿O antes No, Vicente López y de Lepián estaban a nombre de Montivero. ¿Y qué al pasó? Principio. Y Montivero le vendió la propiedad a Zaffaroni sin que dejara de funcionar el prostíbulo en el interín. ¿Pero qué había pasado alguna cosa en el medio? Sí, en el caso de Lepián hubo un juicio que inició un abogado que vive en el mismo edificio, donde estaba el prostíbulo, por la ley de profilaxis, que es un juicio que todavía sigue su curso, y en el transcurso del mismo juicio Montivero le vende la propiedad a Zaffaroni. Es decir, le hace el juicio a Montiveros y él se lo vende a Zaffaroni. Exactamente. Ajá. Es decir, que en realidad es altamente improbable que Zaffaroni no haya tenido conocimiento. Es altamente improbable, pero aún en el caso que la hipótesis que plantea Zaffaroni remotamente pueda tener algún grado de certeza, lo cierto es que si Zaffaroni no conociera nada de lo que ocurría con sus propiedades, estamos en presencia de un manejo hipernegligente de sus propiedades, que podría tener consecuencias enormes para el prestigio y el decoro que tiene que tener la Corte Suprema. Imagínate si además de un prostíbulo, en esos domicilios se hubiera montado una cocina de cocaína, un lugar de tráfico de órganos, un desarmadero, el escándalo sigue en proporciones infinitamente mayor. O sea, creo que los jueces de la Corte tienen bien claro, según sus propios estatutos, que no solamente tienen que parecer probos, no solamente tienen que ser, sino además tienen que parecer probos en su conducta, en la forma de moverse en la vida, y por lo tanto tiene que chequear, obviamente, que no se esté cometiendo ningún delito en su propiedad y a nombre de él, porque obviamente que en el resumen de PENSA... Además imagino que si él administra los bienes, a él le llega después el dinero. Pero por supuesto. Si le llegan 6.000 pesos en vez de 2.000, sí, él tiene que saberlo. Está lucrando con la prostitución ajena. Me imagino que los recibos sí los mirará. Sí, por supuesto. Tiene que después hacer las cuentas para pagar sus impuestos. Por supuesto, pero parece que acá el resumen de PENSA, que figuraba a nombre de Zaffaroni, figuraba como una especie de protección del prostíbulo, frente al cual, digamos, nadie se animaba a llevar una denuncia en el terreno de los papeles.